siguiente expositor es Yegor Maximenko, o como prefiere, lo llamamos Jorge. Quien nos va a hablar de matrices de tolerancia. Muchas gracias. Primero un par de palabras sobre la plática anterior. Dio el profesor Jakob Mostovoy contarles que hubo un pequeño detalle técnico. Recordamos que en el ejemplo de series de Fourier ya se trata de este producto interno. En el caso de funciones complejas, por cierto, es un poco más cómodo poner aquí la conjugación. Y si calculamos la norma de la función 1, de la función constante 1 respecto a este producto interno, aquí es 1, integramos de menos pi a pi, la longitud del intervalo se multiplica por el valor constante, se divide, nos da 1. Cuando ponemos la función coseno de nx, se aplica la fórmula coseno al cuadrado, es un medio menos algo, esto algo da 0 y un medio se integra, y al integrar un medio nos da un medio. Esto significa que la función coseno de nx no es normalizada, y para que les salgan bien los cálculos, el ejemplo, si quieren checarlo, es un ejemplo maravilloso, demostrar que pi cuadrada entre 6 es la suma de los cuadrados inversos recíprocos. Hay que normalizar la función, es decir, considerar la función raíz de 2 por coseno de nx, y de la misma manera esto da un medio, entonces la función normalizada sería raíz de 2 por seno de nx. Si ustedes quieren que les salga el ejemplo. Bueno, ahora empiezo mi plática. Voy a hablar de matrices de Toeplitz. Muchas cosas que voy a explicar lo comprendí juntos con mis colegas, el profesor Sergei Grudsky, que trabaja en este departamento de matemáticas, Albrecht Böttcher es un profesor de Alemania, y Johann Manuel Bogoya es ex alumno de Sergei Grudsky, que trabaja en otro lugar, en Colombia. Probablemente Böttcher y Grudsky son los expertos más grandes en el área, o unos de los 5 más grandes, y para mí es un honor colaborar con ellos. Voy a hablar un poco de convolución de sucesiones. Es un tema fundamental que es necesario comprender antes de hablar de matrices de Toeplitz, y al final de la plática una pequeña aplicación a la propagación de ondas. Es como un pequeño contraejemplo lo que dijo el expositor anterior, que a veces los matemáticos sí intentamos de entender oscilaciones, pero de manera así, matemática. En esta plática es cómodo hablar de sucesiones bilaterales. Un vector es una columna, una sucesión es una columna infinita en ambas direcciones. Es decir, los subíndices, los índices son números enteros, varían de menos infinito a más infinito. De manera formal, una sucesión bilateral es una función que va de los enteros a los complejos. Menos 2 manda a menos 2, menos 1 a menos 1, etc. Aquí recordamos las notaciones para las clases estándares de sucesiones, sucesiones sumables, sucesiones cuadrados sumables. Otra cosa técnica, cada vector se puede convertir en una sucesión de la siguiente manera. Si tenemos un vector de longitud 3, es cómodo numerar las componentes de 0 a 2, entonces lo convertimos en una sucesión poniendo ceros en los lugares anteriores y en los lugares posteriores. Es un encaje del espacio Cn al espacio de las sucesiones. Y también una proyección ortogonal que corta una sucesión. Dada una sucesión infinita, una sucesión bilateral, elegimos solamente las coordenadas de 0 hasta n-1. Una operación fundamental que se define para sucesiones bilaterales es la convolución. Vivían dos sucesiones A y B. Definimos la sucesión nueva A asterisco B de la siguiente manera. Cada entrada de esta sucesión es la suma de estos productos, AJ menos K por BK. Si J menos K denotamos por M, entonces podemos escribir suma de productos AM por BK, pero M y K no son variables independientes, aquí M más K debe dar J.
Es una regla que a la primera vez parece un poco complicada. Vamos a ver cómo esto funciona. Para que sea más fácil, consideramos sucesiones finitas, es decir, que se obtienen al encajar vectores. A y B son dos sucesiones originales y en su convolución A asterisco B calculamos solamente una entrada, la entrada con índice 2. Verán, hay que multiplicar A2 por B0 porque la suma de los índices da 2. Luego hay que multiplicar A1 por B1 porque también la suma de los índices da 2. Y A0 por B2 por la misma razón. Y otros productos ya son 0, por eso no los escribo. Aquí solamente calculé una entrada. Una pregunta para ustedes. ¿Les recuerda algo esta regla? Es la misma regla como se multiplican los polinomios. Si uno quiere calcular los coeficientes del producto de polinomios, es esto. Y aquí pueden pensar que tratamos estas sucesiones como polinomios infinitos, con potencias de menos infinito a más infinito, de menos infinito a más infinito. En esta regla. Estudiamos el operador de convolución. En L2 la idea es fijar una función y hacer convolución con otra. Fijar una sucesión y variar otra sucesión X y siempre hacer la operación convolución. Cuando una de estas sucesiones es fija y otra varía. Esto nos da el operador de convolución. Es un objeto de importancia fundamental. Este operador de convolución se puede escribir como esta matriz infinita. Aquí está la columna A. Aquí es la misma columna, pero desplazada a una posición hacia abajo. Desplazada otra vez, etc. Aquí se ve que las diagonales, la diagonal principal es como llamar la diagonal 0, la diagonal 1 paralela a la diagonal principal, la diagonal 2 son constantes. Es la idea de estos operadores y la misma estructura tendrán matrices de Toeplitz. Las convoluciones se encuentran en muchas situaciones, por ejemplo, la multiplicación de polinomios, como ustedes notaron, es la misma regla. Filtros de imágenes, la operación de diferencias finitas se expresan a través de convoluciones. Hay códigos de convolución que se estudian en la teoría de códigos. Si uno quiere contar cuántos símbolos comunes tienen cadenas de caracteres, esto se puede hacer por medio de la operación de convolución. Si no sabemos cómo emparejar dos sucesiones, surge de manera natural el concepto de convolución y esta idea luego se aplica para emparejamiento de ADN. Hay varias aplicaciones, pero esto no es el tema principal de la plática, no voy a hablar de esto. Una pregunta: ¿cómo estudiar propiedades del operador de convolución? ¿Cómo calcular su norma? ¿Cómo calcular su espectro? Resulta que estas preguntas, la norma del espectro, tienen respuestas muy simples. Nos ayuda el concepto de la transformada de Fourier, o más bien el concepto de series y coeficientes de Fourier. Para entender mejor esta idea de series de Fourier, tal vez puede dar una idea también muy fundamental en matemáticas. Para estudiar una sucesión AK, K de 0 a infinito, es muy cómodo considerar la función, la serie de potencias. Cada K multiplicar por la potencia T a la K y sumar todas estas cosas. Esta idea se usa mucho en la combinatoria y, por supuesto, en análisis. Nosotros trabajamos con sucesiones bilaterales, por eso la serie sería de menos infinito a infinito. Ahora, una pregunta para ustedes. Si suponemos que A es una sucesión sumable, ¿cómo garantizar la convergencia de la serie? ¿Qué valores puede tomar T para garantizar la convergencia? Sabemos solamente que A es una sucesión absolutamente sumable. Si tuviéramos suma de módulos acá, sabemos que esta serie convergería. ¿Qué valores puede tomar T para garantizar que la serie converge?
si tomamos un número menor que 1, por ejemplo, 1 medio, entonces será esto nos da situación buena con potencias positivas. Imaginen. Aquí. A0 más A1t más A2t cuadrada más etc. Si t es menor que 1, entonces cada término aquí se acota el valor absoluto por el módulo de A1, A2, pero hay términos con potencias negativas. Y para los términos con potencias negativas, poner t menor que 1, el módulo menor que 1, no es tan buena idea porque va a crecer. Estos términos pueden crecer y la serie puede ser que no converge. Si tomamos el módulo t menor que 1, entonces al revés serán pequeños estos sumandos, pero, si tomamos el módulo mayor que 1, entonces serán pequeños estos sumandos, pero pueden ser grandes estos sumandos. Pues para garantizar la convergencia de la serie, tomamos el módulo igual a 1. Si el módulo es igual a 1, entonces cada término se acota, su valor absoluto es igual a módulo de A0, módulo de A1, módulo de A-1, etc. Y estamos suponiendo que esta serie converge. Estamos suponiendo que las sucesiones de clase L1. Entonces, poner módulo de t igual a 1 es una condición bastante natural para garantizar la convergencia de esta serie. Es una explicación, es un momento fino. Y hay muchas explicaciones por qué hay que poner módulo de t igual a 1. Por ejemplo, una explicación buena porque el grupo dual, el grupo Z, es el grupo, la circunferencia unitaria. Pero esta explicación a través de grupos duales y caracteres es aún más difícil de explicar. Entonces pueden aceptar esta explicación para que la serie converge bien. Ponemos módulo de t igual a 1. Módulo de t igual a 1 significa que t es de la forma e elevado a i teta. Es decir, trabajamos con puntos en la circunferencia unitaria o los parametrizamos con el intervalo de 0 a 2pi. En vez de 0 a 2pi uno puede trabajar con el intervalo de menos pi a pi, por supuesto es cuestión de gustos. Realmente, si ustedes ya conocen un poco de topología, de álgebra moderna, se trata del grupo R, cociente 2pi. Es decir, identificamos los puntos cuya diferencia es un múltiplo de 2pi. Para nosotros en la recta real, el punto 0, el punto 2pi, el punto 4pi es lo mismo. Digamos, este punto es lo mismo que este punto, es lo mismo que este punto, porque en la circunferencia nos dan el mismo punto aquí. Uno puede trabajar con la circunferencia unitaria o con la recta donde identificamos puntos que distan 2pi, o simplemente escribo de manera elemental el intervalo de 0 a 2pi. Y ahora el concepto de series de Fourier y coeficientes de Fourier. Entonces, dado una sucesión, aquí suponemos que es cuadrado sumable, multiplicamos sus elementos por e a la k y t, es decir, consideramos esta serie. Es esta serie donde t es de esta forma. Y formamos esta función. Resulta que estudiar esta función a veces es más cómodo que estudiar esta sucesión. Y al revés, para estudiar una función es a veces más cómodo estudiar sus coeficientes de Fourier. Los coeficientes de Fourier se calculan de esta manera. Uno puede demostrar que las funciones e a la k y teta son ortogonales. Es la forma más cómoda de trabajar con coseno y seno. Son funciones ortogonales y por eso funciona esta fórmula. Es simplemente el producto interno de la función f con la función e a la k y teta conjugada. Es muy cercano a lo que explicó el expositor anterior. ¿Cuál es la idea de transformada? Es como un espejo donde ustedes pueden ver de manera más simple algunas propiedades. Este espejo conserva la norma, es la propiedad que también mencionó Jakob Mostovoy, que bueno, no voy a escribirlo. Esto significa que la norma de una función en el espacio
espacio L2 de la circunferencia o L2 del intervalo de 0 a 2pi es lo mismo que la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier, bueno, elevado al cuadrado, la norma. Uno puede tomar una sucesión, aplicar la serie Fourier, tener una función, o a partir de una función calcular sus coeficientes de Fourier y tener una sucesión. Y estas operaciones preservan la norma. Entonces, transformada de Fourier, por ejemplo, es un espejo en el cual ustedes pueden ver mejor algunas propiedades. Es como en la mañana en el espejo ver, hoy es un buen día para, por ejemplo, hacer álgebra lineal. Hoy voy a, por ejemplo, ganar buena calificación en este examen. Unas propiedades escondidas que no son obvias al ver la persona de manera real. Aquí está un ejemplo para comprender mejor qué pasa con series y coeficientes de Fourier. Si consideramos la sucesión infinita, pero con solamente tres elementos distintos de 0. Esto es nuestro A0, A1 y A-1. Entonces calculamos la función que le corresponde. Aquí voy a usar el convenio, en vez de decir FA, la transformada de Fourier de A, voy a notar con la misma letra. En esta teoría es como de pensar que cada objeto, sucesión y función, como tienen dos caras. La sucesión y la función son dos caras del mismo objeto, entonces podemos hablar de los coeficientes de Fourier, de los valores en el punto. Entonces escribo simplemente A de teta en vez de escribir FA de teta. Hay que multiplicar menos 1 por e a la menos i teta, más 2 y menos 1 por e a la i teta, porque el índice es 1. Aquí pueden, que 2, pueden recordar que e a la i teta y e a la menos i teta al sumar nos dan, ¿cuánto? Es la fórmula de Euler, 2 veces coseno de teta, y al factorizar 2 tenemos 1 menos coseno de teta, y 1 menos coseno de teta se transforma en 2 veces seno al cuadrado de teta medios. Aquí hay mucha trigonometría en esta teoría, y yo no quise meter todo para que ustedes sientan un poco el sabor que sí hay mucha trigonometría. Otra forma de hacerlo, si ustedes olvidaron completamente la trigonometría, uno puede deducir todo a partir de fórmulas de Euler. Por ejemplo, aquí pueden ver que es algo similar al cuadrado del producto, ¿verdad? Ven, 2 veces el producto de estos dos. Entonces factorizamos menos 1, escribimos como e a la i teta, menos 2 veces, más e a la menos i teta. Ahora parece aún más el cuadrado del producto. El cuadrado del producto. Este es ¿quién? El cuadrado de quién. Cuando elevamos el cuadrado debe dar esto. Entonces el número debe ser e elevado a i teta medios, exactamente, i teta sobre 2. Y esto sería e a la menos i teta sobre 2. Y el producto en estos dos ya nos da 1. Entonces el producto doble debe ser menos 2. Entonces aquí ponemos menos. Y lo que está escrito al aplicar la fórmula de Euler es 2i por la función e a la i algo menos e a la menos i algo. Esto nos da seno, la función seno, 2 veces i seno al cuadrado de teta medios, perdón, aquí está el cuadrado, y este i al cuadrado se cancela con menos 1 y 2 al cuadrado escribimos como 4 seno al cuadrado de teta medios. Este ejemplo utilizamos en lo que sigue, por eso gasté tanto tiempo. Entonces, una cara de este objeto es esta sucesión,
y otra cara del mismo objeto es esta función. Por cierto, esta función, ¿cómo se ve su gráfica? Su gráfica, uno puede dibujar de menos pi a pi, pero yo elegí opción de 0 a 2pi. 0 a 2pi. Aquí está 4. Seno al cuadrado de teta medios. Cuando teta vale 0, seno da 0. Cuando teta vale 2pi, seno de pi, ¿cuánto es? Seno de pi es, ¿cuánto? 0. Y entonces, estos puntos ya tenemos. Y cuando teta vale pi, a ver, dividimos más o menos. Seno de pi medios es multiplicado por 4, nos daría 4 aquí. Y además la función es suave, la función debe ser infinitamente derivable. Se puede calcular que la derivada en este punto es 0, la derivada en este punto es 0, en este punto la derivada también será 0, al derivar nos da seno por coseno. Entonces la función tiene esta forma más o menos. Bueno, algo así. Soy muy malo para dibujar por eso. Bueno, ahora, ¿para qué sirve la transformada de Fourier, series de Fourier? Muchas cosas en el espejo se ven mejor en este mundo. Y la convolución de dos sucesiones se convierte en el producto de funciones, en el producto más simple. Es decir, estas x y y eran sucesiones, aplicamos Fourier, ya es una función, la podemos evaluar en un punto teta, y es lo mismo que aplicar Fourier a la sucesión x, aplicar Fourier a y, evaluar en el punto teta y multiplicar en el sentido más simple. La convolución de dos sucesiones se convierte en multiplicación de funciones punto a punto. Un análogo de esto en la vida, digamos, la vida de los primeros semestres, convoluciones, que es cuando calculamos los coeficientes del producto de polinomios. Y esto corresponde a multiplicar polinomios punto a punto. Es la analogía más humana de esta fórmula. Se demuestra de manera muy simple. La fórmula, bueno, voy a escribir solamente cómo empezar. Hay que aplicar Fourier a la IK teta, hay que aplicar aquí a x asterisco y. Entonces aquí hay que poner suma x k menos j por y j. Y luego el truco es simplemente hacer cambio de variable, k menos j denotar por otra letra, y ustedes si lo hacen, entonces en un par de pasos sale lo que debe salir. No es nada difícil demostrarlo, es un ejercicio simple que cada persona puede hacer. Y este teorema de convolución tiene un corolario importante, que el operador de convolución se convierte en el operador de multiplicación. Creo que mejor lo explico con detalles. Al aplicar Fourier, serie de Fourier a la convolución de dos sucesiones x asterisco y, que nos dice el teorema de convolución, que esto nos da f aplicado a x por f aplicado a y. Lo que está escrito aquí, f x asterisco y, es el operador de convolución asociado a x aplicado a la sucesión y. Y aquí lo que está escrito es el operador de multiplicación asociado a la función f de x multiplicado a f y. Y ahora si en vez de f y ponemos por ejemplo z,
posee el convenio que identificamos la asociación con la función, entonces en vez de escribir f, a, simplemente escribir a, usando el convenio. Entonces, del teorema de convolución sale de manera elemental, trivial, esta diagonalización del operador de convolución. ¿Qué significa diagonalizar un operador? Significa encontrar un operador, lo mejor que sea un operador unitario, que preserve la norma, tal que al multiplicar por este operador por un lado y por su inverso del otro lado, que salve el operador de multiplicación. Los operadores de multiplicación son análogo discreto cuando uno piensa en términos de vectores, matrices. Operadores de multiplicación son matrices de qué forma? Bueno, es una analogía por cual matriz incógnita hay que multiplicar un vector x0, x1, x2 para que se obtenga algo simple como alfa 0, x0, alfa 1, x1 y alfa 2, x2. ¿Qué forma debe tener la matriz para que se multiplique tan fácil? Una matriz diagonal con entradas diagonales alfa 0, alfa 1, alfa 2. El operador de multiplicación tiene análogo en el mundo finito matrices diagonales. Por eso, cuando reducimos un operador complicado a un operador de multiplicación, se dice que lo diagonalizamos. Cuando ya tenemos operador de multiplicación, es muy fácil todo. El operador de multiplicación tiene propiedades elementales. Su norma es el supremo de esta función. Su espectro es el conjunto de valores de la función por la cual multiplicamos. Esto se demuestra fácilmente. Entonces, ya tenemos corolario las propiedades principales del operador de convolución. Su norma es el máximo de la función y el espectro de este operador es el conjunto de los valores de la función. Por ejemplo, aquí, para esta función, ¿cuál es el conjunto de sus valores? Para esta función era, bueno, voy a borrar lo último, y la función era a de x, era mejor a de t, a de teta, era 4 seno al cuadrado de teta medios. ¿Qué valores toma esta función? De 0 a 4, ¿verdad? Entonces el espectro del operador de convolución será el intervalo de 0 a 4. Esto no se va nada si uno piensa en la asociación menos 1, 2, menos 1, 0, etc. El operador de convolución con esta asociación no es una cosa tan simple, es prácticamente el operador de las diferencias de segundo orden. Y ver que su norma es 4, pues no es tan obvio, y su espectro es el intervalo de 0 a 4. La imagen de esta función, el conjunto de sus valores, es este intervalo de 0 a 4, y este intervalo de 0 a 4 será el espectro del operador de multiplicación o del operador de convolución, o es lo mismo que el espectro del operador de multiplicación. Bueno, es un ejemplo como la transformada de Fourier muestra propiedades escondidas del operador de convolución. Ahora pasamos al tema principal, son matrices de Toeplitz. Es un objeto un poco más complicado que el operador de convolución, por eso quise hablar primero del objeto más simple. Se ven así. En cada diagonal paralela a la diagonal principal debe estar un número. Cada diagonal paralela a la diagonal principal debe ser constante. Voy a suponer que esta asociación está dada para todos los índices. Aquí participan solamente de A-4 a A4, pero es cómodo pensar que están definidos A-1000, A-1.000.000, A con subíndice 3 millones. Está dada una asociación bilateral A, y también la identificamos con la función A de teta, con su serie de Fourier. Y se dice que esta función es el símbolo generador de estas matrices. Pues, ¿qué tiene que ver esto con el operador de convolución? Se puede ver que
el operador de convolución es una matriz infinita, y de esta matriz infinita simplemente sacamos, cortamos un trozo. Este trozo finito es la matriz de Toeplitz. Bueno, pueden pensar, está dado cómo actúa una matriz. Matriz es un operador lineal que actúa en vectores finitos. Dado un vector, primero lo extendemos, luego aplicamos convolución y luego cortamos. Esto significa que de la matriz infinita sacamos solamente este pedazo. No quiero explicar más, son cosas técnicas. Y resulta que estudiar estos pedazos finitos es un problema más complicado que estudiar el operador infinito. Es una situación típica en matemáticas, que es más fácil, digamos, calcular la integral de 1 a infinito x a la menos 3, por ejemplo, de x. O calcular la serie 1 entre k al cubo, k de 1 a infinito. Más fácil es yo sé hacer esto. Ya no recuerdo, sale función z de Riemann, no recuerdo qué sale en este caso. Bueno, en el caso de menos 4, recuerdo que sí sale la función z de Riemann. O aún más complicado sería calcular de 1 a n, 1 entre k a la 4. Para n general, encontrar una fórmula para la suma es una cosa prácticamente... No hay. Solamente uno puede estudiar el comportamiento asintótico, qué tanto, a dónde converge, con qué velocidad. Entonces, objetos finitos en matemáticas frecuentemente son más difíciles que objetos infinitos. Y es exactamente la situación, que las propiedades de estas matrices de Toeplitz resultan ser mucho más complicadas que las propiedades del operador de convolución, pero algunas cosas heredan. Bueno, hay tres subclases principales de estas matrices de Toeplitz cuando el comportamiento del espectro se cambia mucho. Un caso es matrices autoadjuntas, cuando los símbolos son reales. Otro caso es cuando son complejas, pero esto significa que ya pasó más de la mitad del tiempo. Los símbolos cuando son complejos pero analíticos, y símbolos complejos no analíticos. Voy a mostrar rápidamente la situación. En estos casos, el caso autoadjunto, el símbolo puede verse así. Los valores propios son números, algunos números de 0 a 1, porque aquí supuse que el símbolo es de 0 a 1. Los valores propios van a estar en el mismo intervalo. Pero una pregunta natural es cómo están distribuidos. ¿Por qué los valores propios hay más aquí que aquí? Estas preguntas quiero abarcar en la siguiente plática, el miércoles en la tarde. Se ve que cuando n crece, los valores propios rellenan el intervalo, pero se concentran más aquí, por ejemplo, aquí en esta parte. Entonces vamos a comprender este comportamiento. Y además, ¿cuántos valores propios están aquí? Y otra pregunta natural es cómo aproximar un valor propio. De esto voy a hablar el miércoles. Aquí está el profesor Hilbert Strank, es un profesor muy famoso de álgebra lineal, y aquí está su matriz favorita. Pueden ver que es matriz con entradas menos 1, 2, menos 1. Aquí escribí esta misma matriz. Es una matriz de Toeplitz que tiene muchas aplicaciones, muchas propiedades maravillosas. Entonces es tan famosa que matemáticos de nivel mundial consideran esta matriz como su matriz favorita. Y cuando cumplen 80 años, los estudiantes se les regalan un pastel. El símbolo generador es exactamente el ejemplo que ya vimos, menos aquí omitivo menos, debe ser menos teta más 2, es 4c al cuadrado. Y sucede un milagro, resulta que los valores propios de esta matriz son exactamente los valores del símbolo generador. Aquí por alguna razón puse g en vez de a, es la misma a, en los puntos k, pi entre n más 1. Entonces, ¿qué significa esto? El intervalo de 0 a pi hay que dividir en n más 1 partes. Si n es igual a 4, entonces dividimos en
si n es igual a 5, dividimos en 6 partes. En estos puntos calculamos los valores de la función. Y estos valores exactamente son los valores propios de la matriz. En general la situación no es tan simple, pero para este ejemplo, para matrices tridiagonales, sucede este milagro. Y también los valores, los vectores propios son cosas muy simples. La matriz formada de estos vectores propios se llama la matriz de la transformada discreta de seno. Es como la matriz de la transformada de Fourier, pero vista de perfil, solamente senos. Aquí está otro ejemplo cuando las matrices no son hermitianas, pero todavía son símbolos muy buenos, de banda, es analítico. Pueden surgir curvas en el plano complejo. Esta curva es la imagen del símbolo, qué valores toma a de teta, y los valores propios son estos puntitos. Cuando n crece, estos puntitos forman como el esqueleto de esta curva. En general aquí poco se sabe. Estudiamos algunos ejemplos junto con estudiantes de la SFM o con el profesor Sergei Grudsky. Pudimos comprender qué pasa en este ejemplo y ya tenemos fórmulas para los valores propios. Otra clase cuando los símbolos no son analíticos o son complejos. Son curvas en el plano, pero curvas con ciertas singularidades. En este caso sucede otro milagro. Los valores propios siempre se concentran cerca de la curva. Lo supuso un profesor grande, Widom. Es una conjetura que todavía no está demostrada, que los valores propios siempre se concentran, en este caso, cerca de la curva. Algunos físicos famosos, Kadanoff con sus colaboradores. Kadanoff es un físico de nivel mundial con más de 200 publicaciones. Él propuso una conjetura sobre una subclase de estas matrices y juntos con mis colegas demostramos un caso particular. Para estudiar matrices de Toeplitz se usan muchas áreas: análisis funcional, complejo, real, por supuesto es álgebra lineal, análisis armónico, es transformada de Fourier. En la plática el miércoles voy a contar un poco cómo se aplican herramientas de probabilidad, el concepto de la función cuantil, para describir valores propios de estas matrices. Y ahora una aplicación a las oscilaciones. Como matemáticos intentamos de entender oscilaciones. Este ejemplo que voy a explicar ahorita es muy famoso, muy conocido, pero yo lo sé gracias al profesor Luis Alberto Cisneros Saki, que trabaja en la SFM. Consideramos un sistema de masas y resortes. Este es el estado de equilibrio y aquí está un estado desplazado en un momento de tiempo t, y para cada masa j denotamos por fj de t su desplazamiento en el momento t. Se puede ver aplicando Newton y Hooke que se tiene esta ecuación, es la segunda ley de Newton, en el lado derecho tenemos la ley de Hooke, y al simplificar un poco nos da la ecuación de esta forma. La segunda derivada es cierta combinación lineal donde además de fj participan los vecinos. Condiciones de frontera ponemos 0, los extremos están fijos, y condiciones iniciales, la derivada es 0 y la función f de 0 está dada. Aquí está lo mismo, pero para ondas transversales, cuando las oscilaciones están en esta dirección. Resulta que en este caso sale la misma ecuación. O sea, es un poco más cómodo pensar en este caso para dibujar. Pues aquí está el sistema de ecuaciones. Cada vez la segunda derivada se expresa a través de los valores de esta función y sus vecinos. Y pueden ver que es exactamente la matriz favorita de Hilbert-Strank multiplicada por el vector. Pues en forma matricial es la segunda derivada de la función vectorial. Es una matriz por la misma función vectorial. ¿Cómo resolver este sistema de ecuaciones? Aquí el problema es que cada ecuación es acoplada con ecuaciones vecinas. No es una ecuación diferencial, es un sistema. Entonces,
Para resolver este problema usamos la diagonalización que ya vimos antes. Esta matriz se diagonaliza, aquí son los valores propios, vectores propios, y en la ecuación que nos interesa hacemos el cambio de variable. F de t es la matriz de la transformada de seno por una función vectorial incógnita g. Si al hacer el cambio de variables, ya en vez de la matriz complicada Tn, ya tendremos una matriz diagonal. Si la matriz es diagonal, significa que en cada ecuación solamente participa la misma función. Es una ecuación diferencial elementaria, donde no hay otras funciones. Esto se resuelve fácilmente y nos da, al hacer el cambio inverso, nos da la función original que estamos buscando. Bueno, aquí traje un par de programitas que ustedes pueden encontrar también en internet, en mi página. Aquí está el símbolo generador, 4 seno de x medios al cuadrado. Cuando cambiamos n, hay más puntitos amarillos. Cada ordenada de este puntito es el valor propio. Así se calculan los valores propios de esta matriz. En este dibujo podemos ver un vector propio. Si cambiamos j, el índice del valor propio, entonces el vector propio se hace más oscilatorio. Y aquí está el retrato familiar de todos los vectores propios. Forman esta matriz, es la matriz de la transformada discreta de seno. Aquí está la ecuación, el ejemplo con la ecuación de onda. Puse muchos puntos, muchas masas, son como 64 o algo así, masas. Y cuando cambiamos el tiempo, la solución se ve así. Este programita siempre utiliza exactamente las fórmulas que escribí en la presentación. Entonces, todo se resuelve por medio de las matrices de Toeplitz. Y también la ecuación de calor se resuelve de manera muy similar. Es la temperatura original. Estamos suponiendo que en los extremos la temperatura es 0. En este caso va a suceder algo así. Bueno, es todo para hoy. El miércoles, si quieren, podemos ver cosas de la función cuantil y cómo se aplica a las matrices de Toeplitz. ¿Alguna pregunta para Igor? Bueno, pues si no, agradecemos. Bueno, yo sí tengo una. Dijo que utilizó símbolos. ¿Qué son símbolos? Es un concepto de la teoría de operadores diferenciales. Más o menos se trata que los operadores complicados que estudiamos tienen que ver con operadores de multiplicación. Y la función por la cual se multiplica es el símbolo. Para nosotros aquí el símbolo era la función, cuyos coeficientes de Fourier usamos como entradas de la matriz de Toeplitz. A ver, ¿más preguntas? Bueno, agradecemos a Igor nuevamente.